Tres figuras bíblicas que nunca experimentaron la muerte. En primer lugar, tenemos a Elías. Durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel, Dios llamó a Elías. En aquellos tiempos, Israel estaba bajo el gobierno de uno de sus peores reyes, llamado Acab. Elías se destacó como uno de los más grandes profetas de Israel y era originario de Tisbé, en Galaad, una región al este del Jordán. Los libros de los reyes narran más sobre su vida que la mayoría de los propios reyes, a pesar de no tener un libro dedicado exclusivamente a él. Su famoso enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo lo hizo ampliamente conocido. El rey Acab había desviado el idealismo en un sistema que debía ser guiado según el plan de Dios, ya que los israelitas eran su pueblo. Israel sufría debido a un mal gobierno, pero Elías representaba un tipo diferente de liderazgo. No tenía vínculos con el establishment político ni con la realeza. Tenía la valentía de decir la verdad al poder terrenal sin ser seducido ni corrompido. Elías era un hombre valiente que abogaba por la verdad sin importar quién estuviera a cargo. Representaba un reino completamente diferente con un objetivo muy distinto. Elías parecía haber vivido aventuras asombrosas, casi heroicas más allá de lo creíble, pero estaba a punto de superarlas todas. Estaba a punto de evitar la muerte. La partida sin experimentar la muerte de Elías lo sitúa en una categoría excepcional de partida sin muerte. Aunque nunca se nos dice cuándo ni cómo Dios lo hizo, es evidente por el contexto que Dios había informado a Elías de su inminente partida. Dios también reveló esto a los hijos de los profetas y a Eliseo, el amigo cercano del anciano profeta y su sucesor divinamente elegido, como veremos, 2 Reyes 2, 1, 12. Cuando el Señor estaba a punto de llevar a Elías a los cielos en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Habíamos llegado al último día de Elías en la tierra, cuando sería llevado en un torbellino. La palabra hebrea utilizada aquí también puede traducirse como, en un suspiro, en un momento ventoso. En un movimiento arrollador, Elías sería llevado, y en ese instante, desaparecería de esta tierra para entrar en la presencia de Dios. No solo Dios le había revelado a Elías que esto ocurriría y cómo sucedería, sino que también le había indicado dónde sucedería. Esto explica por qué vemos a Elías moviéndose rápidamente hacia el río Jordán. Al leer esta narrativa, imagina la escena mientras se desarrolla 2 Reyes 2, 2-6. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor llevará a tu maestro hoy? Y él respondió, sí, lo sé. Guarda silencio al respecto. Elías le dijo, por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, no te dejaré. Así que ambos continuaron adelante. Los hijos de los profetas le hicieron la misma pregunta a Eliseo tanto en Betel como en Jericó, ¿sabes que el Señor llevará a tu maestro hoy? Y Eliseo respondió de la misma manera en ambas ocasiones, sí, lo sé. Ahora, por favor, guarda silencio, punto. Gilgal marcó el punto de partida. Según el libro de Josué 4, Gilgal fue el lugar donde los hijos de Israel acamparon después de cruzar el río Jordán hacia Canaán. Si recuerdas tu historia bíblica, este fue el punto en el que estaban a salvo antes de emprender la invasión en territorio enemigo. Para Elías, Gilgal fue el inicio de su último viaje. La siguiente parada para él fue Betel, un lugar de oración que significa casa de Dios. Finalmente, Elías llegó al Jordán, un lugar asociado con la muerte, no solo la muerte física, sino también la muerte del ego. Cuando Elías y Eliseo llegaron al Jordán, su destino final en la tierra, Eliseo le aseguró a Elías, juro por el Señor que no te dejaré. Desde Gilgal, Elías había estado tratando de alejar a Eliseo. No creo que intentara deshacerse de él, sino más bien poner a prueba a su cercano compañero y futuro sucesor. La escena cambió drásticamente cuando llegaron al Jordán. Se produjo un milagro, 2 Reyes 2,
7-10, 50 hombres de los hijos de los profetas los observaban a cierta distancia mientras ambos se detenían cerca del Jordán. Entonces, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se separaron a ambos lados para que ambos cruzaran en tierra seca. Al cruzar, Elías le dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea apartado de ti». Eliseo respondió: «Por favor, permíteme recibir una doble porción de tu espíritu». Elías le dijo: «Has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea apartado de ti, se cumplirá, de lo contrario, no». Este evento milagroso es similar al que ocurrió siglos atrás, cuando Dios dividió el Mar Rojo para que Moisés y los israelitas cruzaran en tierra seca. En este caso, las aguas del Jordán se separaron, permitiendo que Elías y Eliseo cruzaran en tierra firme. Luego, Elías le preguntó a su amigo: «¿Qué puedo hacer por ti antes de partir de esta tierra?». 2 Reyes 2:11, mientras seguían caminando y conversando, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego, y los separó. Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Es asombroso? Estaban caminando y conversando como dos amigos cercanos. Elías no estaba predicando ni profetizando en ese momento. Fue un momento sorprendente. La Biblia dice: «Apareció un carro de fuego y caballos de fuego, y Elías subió al cielo en un torbellino». 2 Reyes 2, 12-15. Eliseo lo vio y exclamó: mi padre, el carro de Israel y sus jinetes». Luego ya no vio a Elías. Tomó sus propias ropas y las rasgó en señal de duelo. Recogió el manto de Elías que había caído, golpeó las aguas del Jordán y dijo: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Al golpear las aguas nuevamente, se separaron a ambos lados, y Eliseo cruzó. Los hijos de los profetas que observaban desde Jericó comentaron: «El espíritu de Elías descansa sobre Eliseo». Fueron a su encuentro y se postraron ante él como muestra de respeto. El contrato de inmortalidad de Elías se activó de forma repentina. Nada de lo que es de Dios muere cuando un hombre o una mujer de Dios fallece. A menudo, olvidamos este hecho. Eliseo es un ejemplo destacado, y siempre hay un plan divino. Consideremos esto: Dios siempre ha tenido a sus hombres y mujeres en cada era para continuar su obra a lo largo de los tiempos. Dios nunca ha estado en la incertidumbre, preguntándose qué sucederá con su obra una vez que alguien se haya ido. Nuestro Creador, Dios, es omnipotente y nunca se queda sin recursos. Aunque Eliseo quedó sorprendido y asombrado por un breve momento, esto no duró mucho. Se inclinó y recogió el manto del profeta, recordando las palabras de Elías. Cruzó nuevamente el Jordán, reclamando el poder que ahora era suyo, y comenzó su propio ministerio profético a partir de ese momento. El plan de Dios nunca titubeó. Mientras Elías se iba, Eliseo entraba en escena. Número 2. Enoc. La primera mención de Enoc se encuentra en el capítulo 5 del libro de Génesis. Es importante destacar que hubo otro Enoc, un hijo de Caín, pero no estamos hablando de él aquí. Génesis 5 y 21, cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Desde nuestra comprensión bíblica, sabemos que Matusalén fue el hombre más longevo registrado en las Escrituras. Cuando exploramos las genealogías bíblicas, descubrimos que Enoc fue el tatarabuelo de Noé. Judas 14, Biblia amplificada. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: miren, el Señor vino con millares y millares de sus santos. Judas nos informa que Enoc advirtió sobre el juicio venidero del Señor. Enoc fue un hombre que caminó con Dios en medio de la decadencia moral de los días de Noé y anunció el juicio inminente. En una época en que la mayoría de sus contemporáneos solo eran conocidos por su nacimiento y descendencia, Enoc fue como un soplo de aire fresco. Enoc se menciona brevemente, pero su testimonio es impactante. Su descripción es concisa pero profundamente significativa. Esto nos dice mucho sobre su relación inmaculada con Dios que lo tradujo de esta vida.
Su vida ha sido un modelo para muchas generaciones, enseñándonos a vivir para agradar solo a Dios. Él nos enseña a buscar con pasión una comunión íntima y un compañerismo con Dios, sabiendo que al hacerlo, experimentaremos a Dios en una dimensión nueva. Génesis 5, 18-24. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Jared vivió 800 años después del nacimiento de Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió un total de 962 años antes de fallecer. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Enoc caminó en íntima comunión con Dios durante 300 años después del nacimiento de Matusalén, y también tuvo otros hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y en temor reverente y obediencia, Enoc caminó con Dios, y no se encontró más entre los hombres porque Dios lo llevó consigo. El caso de Enoc fue el primer rapto documentado, ya que Dios simplemente lo tomó. Tal vez la comunión con Dios era tan profunda que la presencia divina lo envolvió y se lo llevó consigo. El libro de Hebreos habla de un hombre por quien este mundo no fue digno. Hebreos 11, 5-6, por su fe, Enoc fue llevado al cielo para que no experimentara la muerte, simplemente desapareció porque Dios se lo llevó. Antes de su traslado, había sido reconocido como alguien que agradaba a Dios. Y sin fe, es imposible agradar a Dios. Cualquiera que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Es un gran consuelo saber que Dios siempre se preparará abundantemente para los suyos y nos cuidará con ternura hasta que florezcamos de maneras milagrosas. 2 Crónicas 16, 9, Biblia amplificada. Los ojos del Señor recorren toda la tierra en busca de aquellos cuyos corazones están completamente dedicados a Él. Has actuado neciamente en este asunto, y por lo tanto, desde ahora habrá guerras en tu reino. A medida que Dios derrama su bondad sobre nosotros para que crezcamos, lo que realmente busca es una respuesta sincera y sin pretensiones a su amor. Llegará un momento, de hecho ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre y al Espíritu y en verdad, porque el Padre busca adoradores así. Dios es Espíritu, la fuente de la vida, aunque invisible para la humanidad. Aquellos que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Juan 4, 23-24. Dios siempre está en busca de siervos fieles y leales que entreguen sus vidas por completo a Él. Estos son los vasos a través de los cuales Él realmente puede manifestar su gloria. En cuanto a Enoc, según las Escrituras, no compartió el destino de Adán ni de los demás descendientes. Él no experimentó la muerte. Enoc se utiliza como ejemplo del rapto en el Nuevo Testamento, lo que enfatiza la verdad de las Escrituras. Hay una redención final para aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Aunque la mayoría de los creyentes experimentarán la muerte física, el ejemplo de Enoc les da esperanza de que finalmente prevalecerán sobre la muerte. Número 3. Los cristianos en los últimos tiempos. Ahora estamos entrando en el ámbito de las profecías. Esta profecía aún no se ha cumplido tal como está escrita. Dado que nadie sabe cuándo regresará Jesús, es probable que muchos de nosotros, si no todos, experimentemos la muerte física. Sin embargo, según 1 Tesalonicenses 4, 13-18, tanto los cristianos que han fallecido previamente como aquellos que aún están vivos participarán en el evento del rapto juntos. 1 Tesalonicenses 4, 13-18, Biblia amplificada. No queremos, hermanos, que estén en la ignorancia acerca de aquellos que han fallecido, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también debemos creer que Dios traerá consigo a aquellos que murieron en Jesús. Lo afirmamos basándonos en la palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y permanecemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que han muerto. Porque el Señor mismo descenderá desde el cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos y quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, anímense mutuamente con estas palabras. Así que, en cualquier caso, los creyentes experimentarán el evento del rapto. Durante ese tiempo, al igual que Enoc, los cristianos serán llevados en el aire. Por lo tanto, una de las razones para mencionar a Enoc es que prefigura a toda una generación de creyentes que no experimentarán la muerte física. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con aquellos a quienes amas. Hasta luego.